un seguimiento del 15% que corresponde a quizzes y actividades que se hagan dentro de las clases. Si bien la programación está indicada para que sea un curso virtual, eso no implica o eso no significa que ustedes se dediquen solamente a ver las grabaciones de las clases, porque los docentes tienen plena libertad de hacer actividades evaluativas dentro de estas clases que son virtuales pero sincrónicas. Es decir, que es obligatorio que ustedes se conecten. Las clases son los miércoles de 5 a 7. En la programación había un error y por eso fue como la confusión, pero en el correo yo sí se los había mandado bien. La clase los miércoles son de 5 a 7 y los jueves de 4 a 6. Esas son las clases teóricas y los links que yo les compartí en el correo son los que ustedes van a utilizar siempre para dichas conexiones. Los laboratorios son presenciales en el laboratorio 424, o sea, el que queda en el último piso, y para el grupo 1 será de 8 a 11 y para el grupo 2 de 11 a 2. Tengan presente que los laboratorios empiezan primero el 31 de marzo, van a tener un laboratorio que es el del sedimento urinario, que corresponde al laboratorio de la unidad del sistema renal. Luego, en el sistema digestivo no tienen laboratorio y empezarían los laboratorios nuevamente el 5 de mayo, que corresponde a todo lo que tiene que ver con células sanguíneas, que va en coherencia con la unidad del sistema sanguíneo, que es la unidad número 3. Es decir, que ustedes tendrán laboratorio el 31 de marzo y luego en abril no tienen laboratorios y empezamos nuevamente laboratorios el 5 de mayo con células sanguíneas. Para los laboratorios de células sanguíneas, por eso les compartí los atlas, porque en cada laboratorio nosotros vamos a tener un quiz. De eso no con el fin de ponerlos a sufrir ni nada, sino que el parcial del laboratorio incluye identificación. Entonces, para que ustedes se vayan entrenando y les vaya mejor en ese parcial, pues la idea es que en cada laboratorio, como vamos a ver una línea celular específica, vamos a hacer un quiz. Entonces, ese quiz se hará luego de pues al finalizar cada clase y por lo tanto, ustedes deben estudiar tanto las guías, las guías están colgadas aquí en el Teams. Ya todos deben estar matriculados en el grupo de Teams de Morfofisiología 2. Entonces ahí están las guías, están los atlas y los links que yo les compartí ayer, antes de ayer, con los atlas virtuales. Todo eso son herramientas que les van a servir para poder desarrollar esos quizzes. Por otro lado, por esas células sanguíneas, ustedes deben hacer un atlas. Ese atlas, al igual que el semestre pasado, es coordinado por el profesor Juan Carlos. Entonces, seguramente mañana que tienen clase con él les va a explicar cómo va a ser la dinámica de la entrega de esos atlas. Hay dos entregas, una con el 8% y otra con el 7%. Entonces, ténganlo muy presente para hacerlo muy juicioso, porque esa nota es importante para aquellos que tal vez no vayan tan bien pues, durante el curso. Pero vuelvo y les digo, la intención es que ustedes siempre se conecten en estas clases que son virtuales, porque los docentes también están en libertad de hacer algunas actividades evaluativas en estas clases virtuales. Por otro lado, vamos a tener también lo que está en verdecito, unos talleres o casos clínicos. Esos talleres o casos clínicos generalmente se hacen presenciales. El docente encargado, que siempre es el profesor Juan Carlos, le va a decir con anticipación dónde se va a realizar esa clase. Se hace dentro del horario de morfofisiología, pero esas clases sí son presenciales y esas clases sí tienen nota. Entonces, para que por favor no falten. Y si van a faltar, presenten la excusa con suficiente sustento, ya sea de la EPS, pero no porque es que se me cruza con otra clase, es que porque yo no puedo llegar, esas no son excusas. Entonces, para que por favor tengan muy presente esos dos talleres que se van a hacer durante el semestre, que también son presenciales.
Los docentes ya son conocidos por ustedes. Está el profesor José Mauricio, que tiene clase ahora con ustedes, el profesor Juan Carlos, que ya lo conocen, la profesora Angeli, que fue la que les dio histología el semestre pasado, y mi persona, que soy la que estoy encargado de todo el laboratorio de células sanguíneas, igual que con la profesora Mónica, que es la que está actualmente en la pasantía y que vamos a estar acompañándolos durante este curso y luego dentro de un año en todo el curso de hematología, que es bien importante. Chicos, es fundamental que ustedes le pongan toda la dedicación posible a este curso porque el entendimiento de la fisiología es lo que les va a permitir hacer una suficiente correlación y comprensión de los cursos que son profesionalizantes en el futuro, como son microbiología, micología, parasitología, hematología, química. O sea, todo el quehacer profesional de ustedes se va a basar en los conceptos básicos o fisiológicos que adquieren tanto en Morfo 1 como en Morfo 2. Entonces, para que por favor le pongan toda la seriedad, todo el empeño y toda la dedicación que tiene este curso. En cuanto a los laboratorios, aparte del de sedimento urinario y el de células sanguíneas, miren que en julio tienen aquí resaltado en amarillo una, una clase que se hace para la toma de muestras citológicas. Ese laboratorio también es evaluativo y hace parte del seguimiento. Está en amarillo porque el miércoles irían los estudiantes del grupo 1, o sea, los que van de 8 a 11 los lunes, y el jueves irían los del grupo 2, o sea, los que van de 11 a 2. Como eso se hace en el simulador de medicina, y ese simulador dependemos pues de que esté disponible, es probable, o sea, el profe va a tratar en todo lo posible que se haga dentro del horario de miércoles y jueves de la teoría, pero también es probable que haya necesidad de cambiar el horario porque, vuelvo y les digo, dependemos de la disponibilidad de ese simulador que nos los prestan en medicina. Hasta ahora seguimos miércoles 16 de julio y jueves 17 de julio. Como en el espacio del simulador no cabe todo el grupo, entonces a su vez el grupo 1 va a ser subdividido en grupitos de a 10 para que, por decir algo, vayan de 5 a 6 los primeros 10 estudiantes y de 6 a 7 los segundos 10 estudiantes. Y asimismo para el grupo 2 el jueves. Entonces, para que lo tengan presente, eso también lo va a coordinar el profesor Juan Carlos en su momento. Y cuando se acerque la fecha, pues ya les daremos una información más real de lo que va a pasar con respecto a esa toma de muestra citológica. Vuelvo y les digo, todos los laboratorios o las clases prácticas tienen un componente evaluativo que hace parte del seguimiento del 15%. Bueno, por aquí Natalia me tiene una pregunta. Cuéntame, Natalia. Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que no escuché bien los quizzes que usted dijo que se pueden hacer. ¿Son en el laboratorio o en las clases? O en las En lo- clases. los laboratorios todos tienen quizzes y en las clases teóricas los profesores tienen la libertad también de hacer quizzes, pero en los laboratorios todos tienen quizzes, por lo tanto tienen que estudiar las guías que yo les compartí, pues que están montadas en el Teams y repasar con los links de morfología que yo les compartí en el correo. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Y lo mismo para la de sedimento urinario y la de toma de muestras citológicas, si bien no hay una guía, un documento guía, pues sí va a haber una clase teórica previa, entonces también deben hacer la revisión de la clase teórica previa para que cuando hagan la evaluación dentro del laboratorio también tengan suficiente contexto. Listo. Bueno, las conexiones, ya ustedes tienen los links y pues ya ustedes conocen todo el cuerpo docente. No me conocían a mí ni a Mónica, pero ya me están conociendo por ahora virtual y ya prontamente nos vamos a estar viendo en los laboratorios a partir de mayo. Cualquier inquietud que tengan, cualquier incompatibilidad que tengan de horario, excusas que tengan que presentar, todo eso a través de mi correo.
que si es una actividad evaluativa, no sé, con el profe José Mauricio, con el profe Juan Carlos, entonces nos escriben a los dos, al profe responsable de la clase y a mí en copia para yo estar enterada si es, por ejemplo, una incapacidad o hay algún permiso de los que son deportistas o cosas como eso. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, ya le voy a avisar al profe José Mauricio que se conecte y voy a empezar a poner a grabar la clase. Siempre en la plataforma del Teams va a quedar grabada la clase. Cuando ustedes terminan, eso se carga como a las 2 horas. Entonces, ustedes van a ir viendo en el tablero del grupo cómo se van cargando las clases, pero eso es solamente un apoyo, no los exonera a ustedes de conectarse todos los miércoles y jueves. ¿Listo? Bueno, espero conocerlos presencialmente prontamente y que tengan un buen inicio de curso. Gracias, profe. Gracias, profe. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, profe, buenas tardes, Buenas si se le tardes, escucha. profe. Sí. Hola, profe Angélica, todavía está por aquí. Sí, sí, profe, por aquí Ah, estoy, estaba esperando que te conectaras. Em, ¿Qué les iba a decir, muchachos, antes de salirme? Miren muy bien cuando ingresen al Teams que ingresen con el correo de la universidad, porque si no, veo que hay algunos que ingresaron como con el correo personal. Y si entren con el correo personal, probablemente no les va a salir los archivos de respaldo que están montados en el grupo de morfofisiología. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, ahora sí los dejo. Chao, profe, que les rinda la clase. gracias, profe. Bueno, Chao. chao. Bueno, muchachos, bienvenidos entonces. Qué enredo con el link y todo, pero como yo vi pues el programa que empezaba a las 4, no consulté pues directamente que la hora, pues asumí que era a las 4, pero bueno, ya igual aquí estamos. Voy a compartir pantalla
Ahora me perdí por acá. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar? No, profe. Me indican si están viendo mi pantalla. Profe, yo en este momento no la veo. Ay, juepucha, ¿qué habrá pasado? No, nadie está viendo mi pantalla. No. No, profe, yo tampoco, no se le está viendo. Ahora Sí, ya se está viendo la pantalla. Ahora sí, profe, sí. Bueno. Bueno, muchachos, por favor, como es un tema nuevo y todo, tienen que estar como muy conectados. Trataré de ser muy concreto y como siempre, pero 1 hora y cuarto. Estamos aquí conectados, por favor. Vamos a empezar a ver un sistema nuevo que es indispensable. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el osteomuscular articular o el nervioso, como vimos en el semestre pasado, la relación mía como microbiólogo y bioanalista, o mejor, la relación de ustedes como microbiólogo y bioanalista, es un poco distante. No tienen ustedes que conocer todo lo del sistema para entender una posible muestra que venga del sistema cardiovascular o del sistema respiratorio, una muestra de esputo, por ejemplo, un lavado broncoalveolar. Si yo les digo, les llegó a su laboratorio un lavado broncoalveolar, ustedes ya se acordarán, los alvéolos, los bronquios. Debe ser que le metieron un broncoscopio y sacaron un pedazo, hicieron un lavado broncoalveolar y sacaron lo que se generó. O si tienen una muestra del pericardio o de la pleura, ustedes se acordarán. O en el sistema nervioso, si yo tomo una muestra del líquido cefalorraquídeo, ustedes se acordarán, que ustedes aprendieron mucho en la Morfo 1. O si yo le sospecho al paciente una artritis séptica y le tomo una muestra a la rodilla, ustedes se acordarán que hay un líquido sinovial con unas características. Bien. En cambio, en el sistema excretor, en el sistema urinario, ustedes sí son las personas que más saben de este sistema. Toda muestra que llegue de muestra de orina, porque puede ser una muestra de orina sencilla, pues la primera de la mañana o una muestra espontánea de orina, puede ser la orina de 24 horas o puede ser una punción suprapúbica de la orina o pasar una sonda y sacar orina. O sea, cualquiera de las orinas que llegue, ustedes le deben hacer todo el análisis y quien sabrá en realidad entender qué pasa con ese riñón es realmente el microbiólogo y bioanalista. En cambio, con el pulmón, con el corazón, estará ya el médico, el cardiólogo, ustedes solo reciben una muestra, pero con las muestras de orina, ustedes tendrán que tener un conocimiento más profundo. Ese conocimiento empieza con la clase de hoy, continuará con las siguientes clases del sistema renal y será todavía más potente cuando vean química clínica, en la cual van a entender un poco mejor los valores de la muestra de orina. Entonces hay que estar muy pendiente. Este sistema, el sistema excretor, el sistema urinario, el sistema renal, es un sistema que ustedes deben manejar muy, muy bien. Empecemos desde lo más sencillo a lo más complejo. Nuestro sistema renal tiene un órgano que es el órgano secretor, que es el riñón. Ese riñón va a cumplir muchas funciones, ya enseguida las vamos a ver. Aquí vemos que encima del riñón hay unas estructuras.
Pues es que el riñón alberga una glándula del sistema endocrino. Cuando ustedes vean sistema endocrino en este morfo 2, van a mirar esta glándula que se llama suprarrenal. Y esa glándula suprarrenal se llama así porque está encima supra del riñón. Esta es la glándula suprarrenal, ¿cierto? Pero estos son los riñones, el órgano más importante del sistema excretor. Luego los riñones se comunican con la vejiga a través de un conducto que se llama el uréter. Estos son los uréteres. Nosotros tenemos dos uréteres, uréter derecho y uréter izquierdo. Y tenemos dos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. El riñón izquierdo está muy cerca de la arteria aorta y el riñón derecho está muy cerca de la vena cava. Ellos están ahí. Hay personas, nosotros podemos vivir con un solo riñón. Hay personas que solo les funciona un riñón o que les tienen que sacar un riñón o que tienen los dos riñones y donan un riñón a un familiar. O sea, nosotros tenemos dos riñones, con los dos riñones funcionamos muy bien, pero si nos quedara uno solo, también funcionaríamos bien. Entonces tenemos el riñón, el uréter, y aquí tenemos la vejiga. La vejiga es una estructura, un órgano de almacenamiento de orina. Muy importante, esa vejiga tiene un músculo muy importante que se llama el músculo detrusor, que es el músculo que nos permite identificar cuando esta vejiga está muy llena, que es necesario desocuparla, o cuando la vejiga todavía puede recibir más orina. Y tenemos una uretra. La uretra en la mujer mide 3 centímetros, en el hombre mide 12 o 15 centímetros, entre 12 y 15. La uretra es la que comunica la vejiga con el exterior. La uretra sale en la parte superior de la vagina, ahí tenemos un orificio uretral, y en el hombre sale en la punta del pene, el orificio uretral. Este es el sistema urinario, muy sencillo. Profe, perdón, ¿cuánto mide la uretra en la mujer? 3 centímetros en promedio, es muy cortico. Gracias. Sí, en el hombre 12 a 15 centímetros, puede variar. Lo primero, y miren lo complejo, ¿qué hace el riñón? El riñón primero excreta sustancias, o sea, permanentemente el riñón está filtrando toda la sangre. Cada minuto, lo vamos a ver ahorita, cada minuto por nuestros riñones pasan 125 mililitros de sangre. O sea, es como un vaso de 250, la mitad. Cada minuto, hagan de cuenta que en el riñón tenemos un papel filtro y cada minuto pasan 125 mililitros de sangre. De esos 125 mililitros de sangre, 124 vuelven a la sangre. Y cada minuto, 1 mililitro se produce de orina. ¿Y qué hay en la orina? Agua, electrolitos que no utilizamos, metabolitos que no nos sirven, muchas sustancias que no necesitamos, ¿cierto? Vuelvo y repito, cada minuto por nuestros riñones normales pasan 125 mililitros de orina, de sangre, y se genera 1 mililitro de orina. Entonces, en una hora que vamos a estar aquí nosotros sentados, ¿cuánta orina vamos a producir? 60 mililitros. 60 mililitros, o si nos vamos hora y media, 90 mililitros de orina, ¿cierto? Aquí me voy adelantando. La vejiga, cada vejiga es diferente, así como mi nariz es diferente, mis ojos son diferentes, mis hombros son diferentes. La vejiga de todos es diferente.
hay algunas vejigas que aguantan 200, 250 mililitros y ya ese músculo detrusor dice, tengo que ir a eliminar. Y hay otras vejigas que aguantan 300, 350. Ah, ¿por qué yo orino cada 3 horas y por qué ella sí orina cada 6 horas? Normal, es que todas las vejigas son diferentes. Entonces, si nuestros riñones funcionan bien y producen 60 mililitros de orina cada hora, normal, en condiciones normales, yo más o menos cada 3, 4 horas tendría que estar sintiendo unas poquitas ganas de orinar, si mi vejiga es una de las que solo aguantan 200. Pero hay vejigas grandes que aguantan 350, entonces será un poquito. Bueno, entonces el riñón excreta sustancias. El riñón regula muchas cosas. ¿Qué regula? El volumen extracelular, porque el riñón dice, voy a botar líquido. Nosotros, ustedes se darán cuenta que el día que tomamos mucha agua, pues eliminamos más. Él regula. Si tomo poca agua, orino menos y orino más concentrado. Eso es como normal, sí, eso. Y hay días, no, yo me tomo mis 8 litros de agua, pues orino más, ¿sí? El riñón también mantiene un balance hidroelectrolítico porque no es solo agua. En el agua corporal, si ustedes recuerdan sus clases de Morfo 1, ahí en el agua tenemos sodio, potasio, cloro, calcio, bueno, un montón. Tenemos un montón de electrolitos. En la orina se van botando algunos de los electrolitos. La orina también, el riñón regula la osmolaridad plasmática porque al eliminar ciertos electrolitos o los concentra más en nuestro cuerpo o lo diluye más. ¿Sí? Controla la osmolaridad. Es importantísimo en el equilibrio ácido-base, en el pH. Nuestro pH, que normalmente es 7,4, nuestro pH está regulado por 2 órganos. 2. El pulmón y el riñón. Nuestro pulmón nos puede poner acidóticos o alcalóticos. O sea, nos puede subir la acidez o la alcalosis. El riñón también. Siempre tenemos un balance entre riñón-pulmón para mantener nuestro pH. Y el riñón también, importantísimo, regula la presión arterial. Ya lo vamos a ver por qué. Hoy vamos a verlo en principio, pero lo verán más fuerte con el profesor Juan Méndez. Entonces, excreta sustancias, regula líquidos, electrolitos, pH, presión arterial y además el riñón tiene una función endocrina porque produce o funciona con 3 hormonas. Una primera hormona es la eritropoyetina que se produce en el riñón y esa hormona estimula la producción de glóbulos rojos. Segundo, produce unas células que son las células yuxtaglomerulares, ya lo vamos a ver más. Producen una hormona que se llama renina. Pues, renina. Y esa hormona renina es la causante de muchos casos de presión arterial alta. Y también en el riñón nosotros metabolizamos la vitamina D. La vitamina D que la recibimos del sol, luego se va al riñón y se activa. Entonces son 3 funciones principales. Excreta sustancias, regulación homeostasis, por todo lo que les expliqué, más una función endocrina. Miren aquí los riñones, ya lo había mencionado ahorita, que el riñón izquierdo está relacionado con la aorta, el derecho con la cava, ¿cierto? Una cosa importante sobre los riñones es que son retroperitoneales.
¿Qué quiere decir que son retroperitoneales? Nosotros aquí en el abdomen, muchachos, tenemos 6 metros de intestino. 6, 4 de intestino delgado, 2 de intestino grueso. Y además tenemos ahí en el abdomen el estómago, el hígado aquí adelante. Todo eso está envuelto en un peritoneo. El peritoneo es como una bolsa, es como la pleura, el pericardio o las meninges. El peritoneo es una gran bolsa que envuelve todas esas tripas que tenemos nosotros aquí en el abdomen. Pues resulta que el riñón es retroperitoneal, está por fuera de ese peritoneo. Eso quiere decir, por ejemplo, si a mí por alguna razón se me rompe una asa intestinal, o dicho coloquialmente, se me abre una tripa, se me perfora el apéndice y todo el peritoneo se me infecta, el riñón queda por fuera porque el riñón es retroperitoneal, está atrás, está por detrás del peritoneo, eso quiere decir. Eso es importante porque cuando hay una alteración peritoneal no afecta al riñón. Normalmente no lo afecta porque el peritoneo es aquí todas estas vísceras que nosotros tenemos y el riñón está por allá atrás. Bueno, estas son las partes del riñón. Ustedes lo van a ver también un poquito con histología, con la profe Angeli. Este es nuestro riñón. Importante, la división más importante es que hay una corteza que está externa. Esta es la corteza, el 1. Y hay una médula que está interna. La médula pues está más hacia adentro, cortical y medular. Esta es la región cortical del riñón y esta hacia adentro es la región medular. En la región cortical es importante porque uno puede decir, ay, tengo un tumor renal. ¿Dónde? ¿En la cortical o en la medular? La cortical, o sea, hacia los extremos del riñón, es donde se produce la filtración, donde están las nefronas. Y en la parte medular es donde se recoge la orina. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál creen que es la parte más vascularizada del riñón? ¿Cuál creen que es? ¿La corteza o la médula? Si en la corteza es donde se produce la filtración y en la médula es donde se recoge la orina, ¿qué es más vascularizado? ¿La corteza o la médula? La corteza. La corteza, o sea, la sangre llega al riñón. ¿Cuánto es que nos llega cada minuto? 125 mililitros. 125 mililitros. ¿Y cuánto saca el riñón para botar? Solo 1 mililitro. 1 mililitro cada minuto. Y los otros 124 siguen en la sangre, pero ya filtrado, ¿sí? Aquí el 3, bueno, son las papilas que van recogiendo, aquí se va recogiendo la orina. 4, las pirámides, estos van recogiendo la orina, bueno, todo esto para decir que esta es la pelvis renal y este es el uréter, ¿sí? Profe, Sí, dime. ¿qué era lo que pasaba en la médula? La médula es la que empieza a recoger la orina. En la corteza ocurre el 80% de la filtración y la orina se empieza a recoger hacia la mitad, hacia el centro. Y luego sale en el uréter. ¿Y el uréter hasta dónde va? Este uréter que sale del riñón, ¿a dónde va? Profe, la vejiga. A la vejiga. Allá se almacena. ¿Y por dónde la botamos? ¿Por qué conducto? Uretra. Por la uretra, ¿sí? Entonces, riñón, corteza, médula, esto se llama la pelvis renal y este ya es el uréter. Esto es como lo más importante. Ustedes han escuchado los cálculos renales.
Sí, La profe. ¿Dónde cree que se forman los cálculos renales? ¿En la corteza o en la médula? En la médula no. En la médula. Casi siempre los cálculos renales están por aquí, y hay que esperar a ver si salen solos o si no hay que meter un catéter. Hay que meter un catéter que se mete por la uretra, llega a la vejiga, sube por el uréter y se busca y se saca. Ese catéter tiene lo coge y lo saca, ¿sí? Bueno, entonces mírenlo aquí. Aquí en esta figurita está mejor. Esta es la corteza, esta es la médula. Aquí en la corteza está todo la célula que hace la filtración, ¿sí? En la médula renal están los conductos colectores, la orina, lo que vamos a eliminar, y en la corteza renal está todo el sistema de filtración, que ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, este sistema de filtración. Bueno, ¿cómo llega la sangre a la célula del riñón que filtra la orina? Se llama el glomérulo, la nefrona. Mejor la nefrona, que contiene un glomérulo. Y la sangre llega por la arteria aferente, aquí la ven llegar, llega la sangre. Este es el glomérulo, este es el que filtra. Y sale la sangre por acá, por la arteriola eferente. Arteriola aferente, este rojo aquí, si me ven este es el glomérulo. Llega la sangre por la arteriola aferente y sale por la arteriola eferente. Y por aquí, por un lado, sale el conducto con la orina. ¿Sí? Al riñón le llega mucha sangre, más o menos el 20 a 25% del gasto cardíaco está llegando a los riñones para filtrarse. O sea que llega mucha sangre cada minuto, está pasando bastante sangre por el glomérulo con el fin de producirse la filtración glomerular. La sangre que llega al glomérulo llega por la arteriola aferente y la sangre que sale ya filtrada por la arteriola eferente. Y aquí en amarillo, lo ven ustedes, aquí está en amarillo, por aquí en amarillo sale el conducto que lleva la orina. Ya vamos a ver ese conducto, cómo se llama y cómo es el túbulo contorneado. Aquí empieza a salir la orina. La filtración ocurre aquí. Entre la arteriola aferente y la arteriola eferente hay una estructura muy importante que más adelante voy a volver donde ella, que se llama el aparato yuxtaglomerular. Este está entre la aferente y la eferente. Este aparato yuxtaglomerular, entre otras funciones, es el que produce esa enzima renal causante de la gran mayoría, no el 100%, pero la gran mayoría de hipertensiones. Eso quiere decir que la mayoría de personas en el mundo son hipertensas por este señor, este aparato yuxtaglomerular que produce una hormona que nos aumenta la tensión. Y esa hormona se llama renina. Renina. Se produce aquí en el aparato yuxtaglomerular. Pero en esta fotografía, en esta diapositiva, lo que quiero dejar claro es cómo ingresa la sangre al glomérulo y cómo sale la sangre del glomérulo. Ahí está.
¿Cómo se inervan los riñones? Aquí estamos otra vez los riñones. Este es el riñón derecho al lado de la cava, el riñón izquierdo al lado de la aorta. Los riñones se inervan con una rama del nervio vago parasimpático y con los nervios de T10 a L1. ¿Se acuerdan qué par craneal era este vago? Este es un par craneal. El décimo, profe. ¿El cuál? El décimo. El décimo. Ese es. Que recuerdan que yo les expliqué, es vago porque es el que más vueltas da, porque los otros pares craneales se quedan en la cara, en la cabeza, en el cuello. El único que sale de cabeza y cuello y que va hasta el estómago y los riñones es el vago. Por eso le llaman vago, porque anda mucho, baja muchísimo. Es el décimo par craneal. Entonces, la irrigación del riñón es por la arteria renal que llega a la sangre al riñón y la irrigación del glomérulo es por la arteriola aferente. Y luego sale la arteriola eferente. Esa arteriola eferente es la que luego se va a convertir en vena renal. Eso, la irrigación. Y la inervación es por el nervio vago y por las raíces nerviosas de la T10 a la L1. Eso como parte renal. Y esta es la nefrona. Este dibujo tan sencillo me encanta porque le permite a uno entender fácilmente qué es lo que pasa ahí en el riñón. Entonces, llega aquí la sangre que se va a filtrar, entra al glomérulo, que hagan de cuenta que aquí está el papel filtro, el que usamos para hacer el café. Aquí se filtra la orina, la sangre, lo que no sirve se viene por acá para la orina y lo que el riñón determina que sirve se devuelve para la arteriola eferente que se convierte luego en la vena renal. ¿Sí? Y por aquí, por este tubo que está pintado en amarillo, continúa la orina, que es la que vamos a sacar. Los componentes de la nefrona entonces están el corpúsculo renal, esta es la cápsula del glomérulo, y el aparato yuxtaglomerular que está aquí entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. La barrera de filtración glomerular es aquí el papel filtro. O sea, el glomérulo es todo esto, el corpúsculo renal. La barrera de filtración glomerular, hagan de cuenta, ¿se acuerdan de la membrana alveolar por donde pasaba oxígeno para el glóbulo rojo y el glóbulo rojo CO2 para el pulmón? Esa membrana alveolar es la barrera de filtración glomerular, es una membrana también que dice, esto lo boto o esto lo regreso y se va para la arteriola eferente. Y el tercer componente de la nefrona es este amarillo, es el sistema tubular, que estos tubos renales son los que van a la pelvis renal, al uréter, del uréter a la vejiga, de la vejiga a la uretra, de la uretra para afuera. Sin embargo, aquí me voy a adelantar un poquitico con lo siguiente, que esta diapositiva estamos solo en la anatomía, no estamos todavía hablando de la fisiología, pero la clase de hoy es anatomía y lo primero de fisiología. Pero es que esta gráfica me encanta porque puedo explicar lo siguiente. Entonces, lo primero que hace el riñón es que filtra. Llega la sangre, vuelvo a repetir, por la arteriola aferente y se va por la eferente. Y aquí se va la orina. Entonces, lo primero que hace es que se filtra.
hay un segundo proceso que es reabsorción. Una absorción adicional. Y esa reabsorción ocurre por lo siguiente. Es como si el cuerpo dijera, bueno, el glomérulo me filtró y dejó venir en la orina algunas cosas que yo necesito. Por ejemplo, glucosa y proteínas. Cuando ya va saliendo la orina, en las primeras porciones de los túbulos que van llevando la orina, aquí al lado sigue bajando el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo dice, oiga, no, allá en la orina se fue un poco de proteína y glucosa y yo lo necesito. Entonces lo reabsorbe. ¡Guau! Y por otra parte, el túbulo renal dice, no, allá en la sangre se quedó algo que yo debo eliminar. Y vuelve y pasa para acá. O sea, es como si fuera un segundo chance de filtración. ¿Me hago entender? O sea, la filtración inicial ocurre aquí. Esa es la filtración en el glomérulo. Pero luego ocurre una reabsorción y una secreción. Reabsorción porque los vasos sanguíneos dicen, no, yo no puedo dejar ir esa proteína que va en la orina, yo la recojo. Y luego la orina dice, no, allá en la sangre va mucho sodio y yo necesito eliminarlo. Vuelvo y lo paso para la orina. O sea que aquí hay como un segundo tiempo de filtración. ¿Sí me hago entender? Y luego sale ya la excreción de la orina. Ya lo que quedó, quedó. O sea, hubo un primer momento de filtración, hubo un segundo momento de que se acomodó. Es como la matrícula y los ajustes. La filtración es la matrícula. Aquí todos nos matriculamos y quedamos. Pero luego hay un periodo de ajustes. No, que quedaron muchos estudiantes, que aquí quedó mal, que este horario hay que... Eso es la reabsorción y la secreción. Y ya está la excreción. Ya lo que fue. Esto se va para afuera y esto vuelve a la vena renal. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito esas partes de la nefrona. El corpúsculo renal es esta primera parte, es la cápsula de Bowman, donde está el glomérulo. Esta es la cápsula y este es el glomérulo. Esta es la arteriola aferente que trae la sangre y la arteriola eferente. ¿Y qué es lo que está aquí entre las dos arteriolas? ¿Cómo se llama lo que está entre las dos arteriolas? Aquí entre las dos arteriolas está el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es lo que me produce ese aparato? No era la renina. La renina, sí. Entonces el corpúsculo renal, vuelvo a repetir, lo compone la cápsula de Bowman, que es una cápsula, el glomérulo, el aparato yuxtaglomerular. Ese es el corpúsculo renal. Sí, que digamos es la primera parte de la nefrona. El corpúsculo renal. Esta es la primera parte. Este es el aparato yuxtaglomerular. Para recordarlo, mírelo, aquí está la arteriola aferente, la arteriola eferente, y este es el aparato yuxtaglomerular, donde se produce la renina. Y también hay células mesangiales que tienen una función fagocítica, o sea que protegen el riñón. Estas células yuxtaglomerulares nos producen mucho daño porque esa renina es la culpable
de que muchos de nosotros tengamos hipertensión. Bueno, otra vez, entonces glomérulo, cápsula, que es lo que envuelve al glomérulo, y aparato yuxtaglomerular. No olviden el aparato yuxtaglomerular porque se los voy a preguntar y se los van a preguntar 1000 veces a ustedes a lo largo de la vida. Luego está la barrera de filtración glomerular. Hagan de cuenta que es la membrana alveolar. Esta barrera, aquí está el capilar y aquí está la orina. Entre el capilar y la orina se van pasando cosas, ¿cierto? Lo que explicaba aquí. Aquí está el capilar y aquí está el túbulo de la orina. Se van pasando cosas, o sea, aquí fue la matrícula, aquí los ajustes. Aquí hubo la primera filtración y aquí se llama reabsorción y secreción de otras sustancias a través de una barrera de filtración glomerular, que es una barrera que es permeable para que pasen algunas sustancias. Y este es el último componente de la nefrona, que es el sistema tubular. O sea, aquí está arteriola aferente, mi glomérulo, mi cápsula glomerular, mi aparato yuxtaglomerular, y aquí ya es el sistema tubular. ¿Qué va por este sistema tubular, muchachos? ¿Qué va por aquí? ¿Qué va saliendo por aquí? La orina. Y ese sistema tubular tiene al menos 4 partes. Un primer tubo que se llama túbulo contorneado proximal. Tiene otra parte que se llama el asa de Henle, que es una forma de asa. Tiene otra parte que se llama el túbulo contorneado distal y ya el túbulo colector, que se va a unir o que se va a formar finalmente con el éter. Muchachos, hasta aquí vamos bien. Aquí terminamos la anatomía. Si algo no quedó claro, lo volvemos a repetir. ¿Entendieron la anatomía? ¿Alguna pregunta? Si no, queda un poquito rápido. Voy muy rápido. Profe, Más o- en la parte de la nefrona, cada riñón tiene entre 800.000 a 1.200.000 más o menos de nefronas. Sí. Sí. Ah, bueno, listo. ¿Y dónde están ubicadas? ¿Dónde se ubican las nefronas? ¿En la médula o en la corteza? En la corteza, porque es donde se filtran, ¿no, profe? Eso, muy bien, sí. Bueno, la compañera que dijo que iba rápido, ¿qué quieres que repitamos? ¿Qué te faltó? Profe, lo de eso, lo de la barrera de filtración. Lo de la barrera de filtración. Esta barrera de filtración es lo que yo te decía que estaba ya aquí. Esa barrera de filtración es, como quise similar, la membrana alveolar, que es una pequeña barrera epitelial. Esta es la barrera glomerular en donde pasan cosas de la luz capilar al túbulo de la orina y de la orina al túbulo de la luz capilar, ¿sí? Es una barrera fenestrada. ¿Qué quiere decir fenestrada? Es como si tuviera muchos huequitos por donde circulan sodio, potasio, hidrogeniones, proteínas. O sea que por esta barrera circulan muchas sustancias. Por la membrana alveolar que circulaba oxígeno y CO2, ¿recuerdan? Y que yo les decía que si nuestra membrana alveolar se llenaba de nicotina, de porquería, se volvía muy gruesa y el
el gas no podía pasar. Aquí pasa igual, si tengo mi riñón muy dañado y en esta barrera de filtración glomerular está dañada, pues el paso de sustancias va a estar alterado. Profe, y esa barrera está en los dos, pues como filtros que decías. Sí, esa barrera está tanto en el glomérulo, esa barrera está aquí en el glomérulo, que es por donde empieza la primera filtración, como en los ajustes de la filtración, que es la reabsorción y la secreción. Aquí hay una barrera y por aquí no es una barrera completamente impermeable, es una barrera permeable, fenestrada. Tiene agujeros por donde pasan sustancias. A eso me refiero. ¿Sí? Más preguntas, muchachos. ¿Quién es que produce la renina? El aparato yuxtaglomerular. ¿Y para qué sirve la renina? ¿Qué hace la renina? Produce hipertensión. Sí. La forma como produce hipertensión, vamos a verlo inicialmente hoy, lo confirmarán con el profesor Juan Carlos, porque la renina estimula la angiotensina estimula la aldosterona hace que me suba la presión arterial. O sea, es un ciclo que se empieza con la renina. La renina es la que al fin del día me termina aumentando la presión arterial. Entonces, la mayoría de medicamentos para la presión arterial, menciónenme algunos medicamentos que hayan visto ustedes que sus abuelos, sus tíos, sus papás toman para la presión arterial. Los arcanos. Fluoxetina, enalapril. Enalapril. Esos medicamentos bloquean el ciclo de renina, angiotensina, aldosterona. Lo bloquean para que no haya hipertensión arterial. Son medicamentos que bloquean el ciclo de la renina. Eso ustedes de pronto lo verán. Profe, cuando Sí. vimos líquidos corporales en Morphoz al principio, usted nos mencionó ese ciclo, pero estoy confundida porque cuando eso hablábamos de que se producían para producir la sensación de sed y la hidratación, entonces siento que me estoy confundiendo. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Es que tú tienes renina. Yo en este momento no soy hipertenso, afortunadamente, pero ustedes, pues no sé, ninguno es hipertenso. Todos, pues desde niños estamos produciendo renina. Lo que pasa es que existe una, ¿cómo lo llamo? Existe una regulación de la renina que la renina cuando se pasa a angiotensina, cuando termina en aldosterona, o sea, ese ciclo se activa con la función de retener agua y retener sodio. ¿Sí? Entonces, si yo estoy un poquito deshidratado, se me activa la renina. ¿Y qué termina haciendo la renina? Me aumenta la angiotensina, me aumenta la aldosterona y hace que yo retenga agua y sodio, básicamente. O sea, esa es su función. ¿Sí? Y me dice, tiene que ver con la sed, me dice, usted tiene poco líquido, tome agua. Por eso el riñón, como les dije, es el que hace el equilibrio de homeostasis. El riñón equilibra el agua corporal. Cuando vimos agua corporal, yo les hablé de este sistema, porque este sistema de renina, angiotensina, aldosterona es el que me permite decir, voy a tener más líquidos y voy a tener menos líquidos.
Si yo tengo bajita mi renina, yo elimino mucha agua y mucho sodio. Pero si tengo alta la renina, retengo agua y retengo sodio. Y si ustedes me ponían atención en las clases de fisiología cardiovascular, si yo retengo muchos líquidos y sodio, ¿qué pasa con mi presión arterial? O sea, si yo soy hipervolémico, tengo mucha sangre, ¿Produce hipertensión? No. mi presión arterial se sube. Sí. Entonces, lo que tú decías ahora es perfecto. La renina, angiotensina, aldosterona es el sistema normal que me permite mantener líquidos en el cuerpo. Si a mí en este momento me pasara un accidente y empezara a sangrar, rápidamente se me activa el sistema renina, angiotensina y me dice, yo voy a retener ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, le da indicaciones al riñón para que retenga todo el líquido y no deje salir líquido porque estoy perdiendo por otra parte, ¿sí? Pero si yo tengo suficiente líquido, el sistema renina-angiotensina se disminuye. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a los 40, 50 años? Al igual que el cortisol, al igual que muchas hormonas, ya se produce un desbalance y se empieza a producir más renina de la que necesitamos y se me dispara la presión arterial. Yo no es que esté diciendo las reninas malas, no deberíamos tener renina, no. El cortisol es malo, no deberíamos tener cortisol, no. El cortisol es una hormona importantísima que me sirve para estar alerta, que me sirve para tener energía. El cortisol es muy bueno. Yo por las mañanas tengo elevado el cortisol. Pero ¿qué pasa con la edad? ¿Qué me pasa a mí? Ya muchos estímulos de estrés, de trabajo, se me sube el cortisol y ese cortisol me genera estrés, me hace acumular grasa en el abdomen, ese exceso de cortisol me lleva a ser diabético, o sea, ese cortisol se empieza a salir de su control y me termina haciendo daño, pero yo necesito cortisol. Yo necesito cortisol, o sea, si una persona tiene un trastorno y no tiene cortisol, está muy enferma. Pero ¿qué nos pasa a las personas 50, 60 años? Se nos genera un desbalance de cortisol y ese cortisol nos hace volvernos obesos, nos trastoca un poquito el sueño, nos empuja hacia la diabetes y nos termina haciendo daño. La renina la necesitamos, sí. Gracias a la renina yo mantengo un equilibrio de mis líquidos, pero después de los 50 años, la renina se descontrola y me hace retener más agua y más sodio del que necesito. ¿Alguna pregunta? No, profe, ya todo claro. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, aquí volvemos pues a lo que yo ahorita les explicaba. Repasémoslo. Arteriola aferente me trae la sangre, entra al glomérulo, se filtra, arteriola deferente, sale la sangre ya filtrada. Eso es lo primero que hace el riñón, produce una filtración de la sangre. ¿Cuál es esta pregunta? Grábenla, pónganle asterisco, se las voy a hacer yo y se las van a hacer de aquí en adelante. Lo triste es que cuando están en un quinto, sexto semestre, Constanza, Salomé, bueno, que es Mauricio, ¿cuál es la tasa de filtración glomerular? No, profe, no sé. ¿No la vieron en morfofisiología? No. Profe Mauricio nunca nos habló de... Así dicen después, se les olvida. Por eso insisto y se los voy a preguntar en el examen y
La tasa de filtración glomerular es un dato que deben ustedes guardar. 125 mililitros por minuto es nuestra tasa de filtración glomerular. Y eso es lo primero que hace el riñón. Filtración glomerular. Luego viene un proceso, estoy llamando yo los ajustes de matrícula, en el cual hay una reabsorción y una secreción. Reabsorción porque el capilar sanguíneo dice, uy, allá en la orina se fue una proteína y una glucosa y yo la necesito. Venga para acá, venga otra vez a la sangre. Es el proceso de reabsorción. Y en la orina se dice, oiga, pero allá en la sangre quedó esa sustancia, ese magnesio, esos hidrogeniones, hay que eliminarlos. Venga los de la sangre, me los traigo para acá. Y vuelve a ocurrir como otro proceso de reabsorción, secreción, filtración, y ya finalmente en el punto 4 queda la orina como tal. ¿Sí? Entonces, filtración, esto ya lo dije, pero lo volvemos, ya se los expliqué, pero este es el detalle tal cual el libro. Entonces, la tasa de filtración glomerular se puede calcular mediante la depuración de creatinina. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Hay muchas fórmulas en nuestro celular, en Google. Ahorita los invito a que ingresen a una que calculan la tasa de filtración glomerular. Antes tocaba hacerlo manual. Uno se podía demorar 15 minutos haciendo la tasa de filtración glomerular. Hoy ya no. Y aunque ustedes cuando lleguen a química clínica, la profe les va a hacer, calculen la manual, cuál es la tasa de filtración glomerular. Ya realmente todo el mundo usa unas calculadoras de tasa de filtración glomerular. Ahora, ese valor que yo les doy de 125 por minuto es el estándar, pero cada persona tiene un valor diferente. Ya vamos a ver cómo se calcula. El valor de la tasa de filtración glomerular depende de la masa magra del sujeto, del género, la edad y la creatinina. La creatinina es una proteína de degradación del metabolismo muscular. La creatinina que circula, la creatinina es el desecho de la creatina. Y la creatinina que se genera en nuestro cuerpo, nosotros la eliminamos, no nos la quedamos. Si yo a algún paciente le evalúo la creatinina y la tiene alta, quiere decir que su riñón está funcionando mal porque la creatinina debería eliminarse toda. La creatinina es una proteína de desecho que la vamos a eliminar. Entonces la gente no debería tener valores altos de creatinina, solo un poquito de creatinina que la vamos produciendo como desecho de la creatina. Entonces, para yo calcular la tasa de filtración glomerular, necesito el valor de la creatinina en sangre del paciente. En promedio, el valor de la tasa de filtración glomerular para ambos riñones en adultos jóvenes sanos es de 125 mililitros por minuto y la excreción urinaria de 1 mililitro por minuto. Mucho cuidado a este cuadro. Aquí tengo 3 rectángulos subrayados. Y aquí tenemos algunas sustancias importantes. Todas son importantes, pero me voy a concentrar en 3 de ellas. En la sangre que llega al riñón para ser filtrada hay glucosa, por supuesto. Hay bicarbonato, por eso el riñón nos mantiene el pH, porque por el riñón pasa el bicarbonato. Hay sodio, hay cloro, hay potasio, hay urea.
y hay creatinina. Entonces yo ya les acabo de decir, la creatinina que pasa por el riñón, si pasa por el riñón 1.8 gramos por día, la reabsorbo o la excreto. La excreto toda. La creatinina no la debo guardar. La creatinina es un desecho. La creatinina que llega al riñón, toda la excreto, la elimino. Y en la sangre se queda un poquito, la que se va produciendo. Por eso, si un paciente tiene cifras de creatinina muy altas, es que su riñón no está funcionando bien. Porque la creatinina que le llega al riñón, toda la debe botar. Primer punto. Segundo punto, al riñón llega sangre con glucosa, más o menos 180 gramos por día. ¿La glucosa se debe eliminar o se debe reabsorber? Se reabsorbe toda. O sea, nadie sano debería tener glucosa en la orina, porque el riñón dice, la glucosa es energía. La glucosa la guardo, la reabsorbo. Toda la glucosa que pasa por el riñón, la guardo. No la excreto, excreto cero. Guardo cero creatinina, pero excreto cero glucosa. Y la urea, me llegan 46,8 gramos por día de urea al riñón y exactamente elimino la mitad y guardo la otra mitad. Con la urea es muy sencillo. Entonces, la glucosa la reabsorbo toda. La creatinina la boto toda y la urea guardo la mitad y boto la mitad. El resto de cosas que me llegan al riñón, guardo alguna, excreto otro poquito. Sodio, guardo la mayoría, excreto un poquito. Cloro, guardo la mayoría, excreto un poquito. Potasio, guardo la mayoría, excreto un poquito. Pero por supuesto esto es lo normal. Lo normal, esto es lo normal. Pero entonces ahora les pongo la parte patológica. Ustedes saben que yo siempre doy ese paso para que me entiendan. Yo soy diabético. Tengo mucha azúcar en mi sangre. No tengo insulina suficiente. Eso quiere decir que en un día me llegan más de 180 gramos por día de glucosa al riñón. Eso quiere decir que la capacidad del riñón de reabsorber es superada y yo empiezo a excretar glucosa. Entonces, si ustedes ven en una orina que el paciente tiene glucosa, es porque está teniendo demasiada glucosa en la sangre. En la orina no debe haber glucosa. Eso ya es algo patológico. Y si yo les preguntara cuál es el umbral en el cual el riñón empieza a dejar pasar glucosa para salir, es de 180. El umbral. Si llega más de 180 gramos por día de glucosa a un riñón, el riñón no es capaz de reabsorberlo todo, solo reabsorbe 180 y empieza a mostrarme glucosa en la orina, lo cual es patológico. Me voy a la creatinina. Toda la creatinina que me llega a la orina, ¿la debo que guardar o botar? Botar. Toda. Si el riñón no es capaz de botarla y la creatinina se empieza a acumular en el riñón, en el cuerpo, y yo le tomo la creatinina a un paciente y me da 5, 8, ese paciente tiene un daño renal
porque la creatinina le está funcionando mal. El riñón se está quedando con creatinina y no la está eliminando toda. ¿Sí? ¿Me entendieron esto? Bicarbonato, sodio, cloro, potasio, urea, lo irán mirando más en detalle más adelante. Aquí lo vemos desde la parte fisiológica, más adelante lo verán desde la química. Pero solo quiero que entiendan que el riñón por eso es tan especial, porque él algunas cosas guarda y bota otro poquito. La glucosa la guarda toda, la creatinina la bota toda, la urea 50-50. Y las otras sustancias, pues guarda algunas, guarda una parte y elimina otra parte. Ingresen todos, por favor, en el celular o en el computador a ese sitio web que les pongo ahí. Me dicen cuando estén listos. Profe, usted puso el sitio web en el chat. Profe, No. nos los puede mandar al chat, que es que ahí en la pantalla no me da para coger el link. Bueno, entonces... dice que no es posible. Chat no disponible. ¿Dónde se los pongo? Profe, ¿cómo se llama? Nos muestra cómo se llama la aplicación. Merck Manuals Medical Calculators. O coloquen en el buscador calculadora tasa de filtración glomerular. Listo, ¿Ya? profe. Pues no me aparece, creo que la misma página, pero pues es otra. Queda como para... Bueno, sí, es que hay muchas. Aquí tengo otra. ¿Calculadora CENEF. qué, profe? ¿Cómo? ¿Calculadora qué ponemos? Calculadora tasa de filtración glomerular. Gracias. Bueno, en algunas calculadoras, por ejemplo, aquí piden el peso, la edad, la talla y la creatinina. La creatinina es el valor en sangre. Esa creatinina uno tiene que tener el valor en sangre. ¿Por qué algunas fórmulas me dicen si es blanco, si es negro, si es hombre, si es mujer? Porque la base para saber cómo está filtrando el riñón es con la creatinina. ¿Y la creatinina viene de qué? ¿De qué proteína? De la creatina. Hay mucha gente, ahora está de moda tomar creatina, ¿no? Que para tener fuerza en los músculos y no sé qué, es una proteína de función muscular. La creatinina es la degradación, cuando se consume, por decirlo así, la creatina. Profe, o sea que eso quiere decir que está malo consumir la creatina o no. No, es que está malo o está bueno. La gente que hace deporte, mucho deporte, que no, desde que usted tenga una buena función renal y sea capaz de eliminar toda la creatinina que produce por el metabolismo de la creatina, no hay problema. Pero Ok. si a usted se le acumula la creatinina, sí es un tóxico para su cuerpo.
Bueno, quiero venir a esto, que esto a uno nunca se lo explican. ¿Por qué es diferente en hombre y en mujer? Porque el hombre tiene más masa muscular que la mujer, o si es blanco o negro, porque el negro tiene más masa muscular que el blanco. O sea, son variables que se ponen. Vamos a calcular mi tasa de filtración glomerular. Yo tengo edad 55 años y mi creatinina sérica es 0,93. ¿Cuál es mi tasa de filtración glomerular? O si están en la de peso, coloquen 69.18. ¿cuánto? 69.18. ¡Ah! Tan bajita. Eso me dio. A todos les dio igual. Es por No. miligramos por. Profe, ¿puede volverla? Mililitros por minuto por metro cúbico. Metro cuadrado, Profe, a mí perdón. me dio 91.4. Da 91. A mí me dio 388.12. No, está mal. Sí. Edad Profe, 55 años. Creatinina 91.09. 0,93. ¿Qué otros datos les pide en la que ustedes abrieron? Pues pide que si es mujer y si es pues negro. No, pues no. Profe, Que soy hombre a y que mí soy mestizo. me sale como la opción de poner de miligramo porcentaje, miligramo Sí, por decilitro. la creatinina coloca 0,93 gramos por decilitro. Profe, pues a mí me dio 85.39 mililitros por minuto. A mí me Sí, dio esa es más o menos mi tasa. 92.09. ¿Cuánto? 92.09. Sí. Es que ahorita lo Mire, estaba haciendo con mujer. si lo quieren hacer con... Hay diferentes cálculos. Mire, el cálculo de Cockcroft-Gaul, hay que hacer 140 menos edad por peso por 0,85 si es mujer, sobre 72 por la creatinina sérica. O aquí, la creatinina sérica igual a 186. Ah, no, esta es creatinina renal. Este tiene que tener el dato de creatinina renal por creatinina sérica menos 1.54 por edad. Bueno, imagínense todas estas. O sea que otra cosa que van a aprender hoy es que hay varias fórmulas para calcular la tasa de filtración glomerular. Hay varias fórmulas. No es una sola, hay varias. Entonces, miren la tasa de filtración glomerular. Si estoy bien o estoy mal. Estoy aquí entre 50 y 59 años. O sea, que Debería quiere tener decir que está bien. 93 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. O sea, que está bien porque tiene 92.02. Sí, más o menos. Pero miren, también aprendan, miren que no es exacta en todos. No, da unos valores un poquito diferentes según el que tienen ustedes. Les dejo de tarea que se averigüen si su papá, su mamá o de pronto ustedes les han medido la creatinina sérica y calculen la tasa de filtración glomerular. Profe, por lo Sí. menos ejemplo, mi papá. yo tengo en este momento pues como el valor de la creatinina mía y a mí él me dio 119.58. Ah, no, pues que usted cuántos añitos tiene. 26. Ah, por eso. Está súper bien. Entre 20 y 29. ¿Está en el rango o no? Sí. Sí, bueno. Pero aquí, en esta clase de morfofisiología, yo los dejo usar esas calculadoras. Es como cuando uno va a calcular el índice de masa corporal. Sí lo han hecho. El semestre pasado les indiqué, también les mostré las fórmulas.
Uno solo pone la talla, el peso y saca el índice de masa corporal. Pero antes tocaba hacer ¿cómo se llama? Tocaba hacer hacerlo a Los mano, pues cálculos matemáticamente de con la manera manual. fórmula. Sí. Si tienen el valor de la creatinina del papá, la mamá, por favor lo hacen. Listo. Bueno, aquí está entonces el proceso de reabsorción, o sea, lo que yo llamo como ajustes, ¿cierto? Entonces, mire, aquí va la sangre, aquí ocurrió la filtración, ya va la orina, pero empieza el túbulo, el vaso sanguíneo a decir, venga, yo me quiero traer estas cosas. Y se produce una reabsorción. Y algunas cosas, ¿como qué cosas se regresan a la sangre? Normalmente. ¿Qué se regresa en un 100% de la sangre? La glucosa. La glucosa. Si fuera urea, ¿qué porcentaje regresa a la sangre? La mitad. El 50%. Y si fuera creatinina, No regresa nada a la sangre. todo se va para afuera, ¿cierto? Aquí sigue en ajustes de filtración. Eso es lo que es la reabsorción. Aquí hay un tema, a mí no me parece pues tan importante, son 2 diapositivas, pero se los debo mencionar. ¿Cómo pasan estos solutos de un lado para otro? Y aquí repasamos morfofisiología 1. ¿Qué era lo que hacía que el oxígeno pasara de un lado a otro y el CO2 de un lado a otro? ¿Por qué había ese intercambio de gases? Si alguien recuerda, me lo puede decir. La concentración. La concentración, muy bien, porque el oxígeno en el alvéolo estaba a 145, en el glóbulo rojo estaba a 40, entonces pasaba de mayor concentración a menor. Y el CO2 estaba en 65 en la vena y menos, no me acuerdo, en el alvéolo 60, entonces se regresaba para poderse salir. Pues el transporte de sustancias a lo largo de esa membrana fenestrada, que es esta misma, miren, nos volvemos aquí, esta barrera de filtración glomerular, el paso de esas sustancias puede ser activa, puede ser pasiva o activa. Pasiva a través de ósmosis, como pasa el agua, a través de difusión simple, de difusión facilitada o de difusión por canales. Este tipo de transporte no consume energía, no le consume energía al riñón. Entonces, por ósmosis, el agua pasa de un lado para otro. Por difusión simple, por difusión facilitada, como la glucosa, o por difusión por canales, por ejemplo, algo de sodio puede pasar en esa membrana. Entonces, si yo les preguntara cómo ocurre el transporte de todo eso, de sodio, potasio, cloro, urea, glucosa, creatinina, bicarbonato, hidrogeniones, todas esas sustancias pasan. Esas sustancias pasan por 2 motivos. O por un transporte pasivo a través de ósmosis o difusión, o por un transporte activo, que quiere decir que hay consumo energético de ATPs, que puede ser o por bombas, como la bomba sodio-potasio ATPasa, o por un sistema de transportadores que se llama antiportador y simportador, o por pinocitosis.
Esas son las tres formas de transporte activo. Bombas, transportadores o pinocitosis. Y transporte pasivo hay dos, ósmosis o difusión. Esas son las formas por las cuales traspasan las sustancias por esa membrana de filtración glomerular. Puede ser un mecanismo activo o un mecanismo pasivo. ¿Qué quiere decir que sea activo o pasivo? Si es activo, me consume ATP. ¿De quién? De la nefrona. Si es pasivo, no me consume nada. Es ósmosis o difusión. Esta pinocitosis, que es un tipo de transporte activo, esta pinocitosis es la forma de transporte particular de las proteínas. Las proteínas, muchachos, normalmente todas se retienen. El riñón dice no. Si es proteína, yo la tengo que retener y guardar en la sangre. El riñón, el examen de orina que ustedes le hacen a un paciente y en la orina ven proteínas, es porque ese riñón está funcionando mal. Las proteínas se tienen que reabsorber, lo hacen a través de este tipo de transporte, que sería activo o pasivo. ¿La pinocitosis es activa o pasiva? Activa. Activa, lo acabo de decir, mírenla aquí. Activa, o sea, consume ATP. Las pasivas son ósmosis o difusión. Las activas son bombas, transportadores o pinocitosis. Pero las proteínas también se reabsorben. No hay un nivel de proteínas arriba, cuando yo puse eso de glucosa, pero todas las proteínas se reabsorben. Si el paciente elimina proteínas en la orina, es porque su riñón está fallando. Por último, vamos a ver por cada zona de los túbulos qué se reabsorbe y qué se secreta en cada zona. Recuerden, lo que voy señalando con el cursor me van diciendo qué es. ¿Aquí qué queda? El glomérulo. Acá. ¿Qué es esto? ¿Qué cápsula es que envuelve el glomérulo? ¿Cómo se llama? La cápsula de Bowman. Bueno, ¿qué queda aquí? Ahí donde está el cursor, ¿qué queda ahí? Las arteriolas, no. No sé. Entre las dos, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí entre las dos arteriolas? El aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué hace ese aparato yuxtaglomerular? Produce la renina. ¿Y qué más? Tiene otra función importante. Yo me enfoqué en la renina, pero había otra también. Es defensa del sistema renal, hace fagocitosis. Ahí en el aparato yuxtaglomerular hay macrófagos que están atentos si hay microorganismos ahí. ¿Y cómo se llama la arteriola que mete la sangre al glomérulo? La aferente. Muy bien, y la otra es la deferente. ¿Y esta parte del túbulo cómo se llama esta? Este ya es el túbulo. ¿Cómo se llama esta primera parte?
túbulo contorneado proximal, porque está próximo al glomérulo. ¿Cómo se llama esta segunda parte del túbulo? Bucle, ¿Cómo? bucle de Henle. Asa de Henle. ¿Cómo se llama esta parte del túbulo? Contorneado distal. ¿Y cómo se llama esta parte del túbulo? Conducto colector. Túbulo colector. Y ya después aquí, ¿qué queda? Aquí por aquí abajo, ¿qué vendría quedando ya? ¿Cómo se llamaría ese conducto que me va a llevar la orina hasta el almacenamiento? Los uréteres. Los uréteres. Muy bien. Bueno, ¿dónde ocurre la filtración? Aquí en el glomérulo, En la el primera. glomérulo. ¿Dónde ocurre la reabsorción y secreción? En el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal. Y ya donde ocurre la excreción, ya todo lo que se vaya va para afuera. En el túbulo colector. Muchachos, ¿sí me siguen o no? ¿O están perdidos? ¿Sí me siguen? ¿O están perdidos? Profe, ¿podría repetir esa última parte? Bueno. Gracias. Recuerden que la filtración inicial, lo que dije yo, la matrícula, ¿dónde ocurre? Aquí en el glomérulo, ¿cierto? Luego viene el proceso de reabsorción y secreción. ¿Ese proceso dónde ocurre? En el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal. ¿Y dónde ocurre el proceso de secreción? Que ya voy a botar lo que no me sirve en el túbulo colector. ¿Sí? En estas últimas diapositivas vamos a ver en cada sitio del túbulo qué se reabsorbe y qué se secreta. ¿Qué se reabsorbe? Quiere decir que sale de la orina y va para la sangre, y que se secreta quiere decir que va de la sangre para la orina. Aquí están las flechas normales. Este es el túbulo que ya lleva la orina. Entonces, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65 a 75% de sodio y de agua. O sea que el túbulo contorneado proximal permite que salga del túbulo y vuelva a la sangre la mayoría de sodio y agua, la mayoría de glucosa y proteínas, y un poquito de cloro, potasio, calcio, fósforo, magnesio y bicarbonato. Eso se reabsorbe. ¿Y qué se secreta? O sea, ¿qué sale del vaso sanguíneo y vuelve al túbulo para eliminarse? Algunos ácidos orgánicos, hidrogeniones, bases y otros productos de desecho metabólico. O sea, aquí abandonamos ya la filtración. Ya hubo una primera filtración, volvió la sangre a la vena, salió la orina. Ahora estamos hablando
de ese proceso de ajustes de la filtración, que es reabsorción y secreción. Entonces, si yo les pregunto, ¿en dónde se reabsorbe la mayor parte de sodio y agua que filtra el glomérulo? Se reabsorbe aquí, en el túbulo contorneado proximal. Este túbulo contorneado proximal reabsorbe la mayoría de agua y de sodio, la mayoría de glucosa y aminoácidos y estos poquitos electrolitos. ¿Y qué se elimina? ¿Qué se secreta? O sea, ¿qué sale de los vasos sanguíneos a la orina? Los hidrogeniones y algunas bases. Luego sigue el asa de Henle. Esta es toda el asa de Henle. En el asa de Henle se reabsorbe también agua, sodio, magnesio, urea. En la primera parte sobre todo, y se secretan únicamente hidrogeniones. Ahí se me va a apagar el computador. No. En el asa de Henle, en el asa de Henle, se sigue reabsorbiendo agua, porque el agua la mayoría se reabsorbió en el otro. Perdón, voy a mirar cuánto me queda de... Así, yo creo que sí me da. En el asa de Henle se termina de reabsorber el agua, el sodio, el potasio, el cloro, y se secretan hidrogeniones. O sea que los hidrogeniones que quedaron en la sangre se vienen para el túbulo y se eliminan. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio. Sale de la orina y va para la sangre. La primera porción del túbulo contorneado distal. O sea que este túbulo contorneado distal se subdivide. Aquí venía el asa de Henle. Esta es la primera porción del túbulo contorneado distal. En la segunda porción del túbulo contorneado distal se sigue reabsorbiendo sodio, cloro, potasio, bicarbonato. Se secretan iones hidrogeniones. Y esto que tengo aquí subrayado, aldosterona, que viene de dónde esa hormona aldosterona. ¿De dónde salió esa aldosterona? ¿Viene por qué ciclo? Renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, en un riñón normal, yo ya absorbí el agua que era. ¿En dónde la absorbí el agua? En el túbulo contorneado proximal y absorbí casi todo el sodio ahí. La poquita agua que me quedó la absorbí en el asa de Henle. Pero si yo tengo muchos niveles de aldosterona, porque la renina la tengo alta, pues yo termino reabsorbiendo agua, sodio y potasio en esta parte del riñón que no debería hacerlo, y eso es lo que me sube la presión arterial. Porque mi aldosterona se me alteró y llega aquí a este túbulo contorneado distal y me hace retener más agua. Eso quiere decir que yo orino menos. Aquí les hago una pregunta a ver si están conectados. Ustedes me dijeron que a sus papás, sus tíos, sus abuelos, para la presión les daban losartán en Enalapril. Ese es el primer medicamento que le damos a todos los pacientes diabéticos, hipertensos. Pero a veces les añadimos un segundo tratamiento, o sea, 2 pastillas.
Ese segundo tratamiento suele ser ¿qué tipo de pastillas? Si se han fijado ustedes. O sea, le damos losartán, enalapril, que me bloquea la renina. Pero sus abuelos, sus papás o sus tíos, o alguno de ustedes, si alguno ya es hipertenso, le añaden otro medicamento para la presión arterial. ¿Cuál es ese medicamento? Si se han dado cuenta. Profe, la hidroclorotiazida. Muy bien, ese es casi siempre ya a todos los pacientes losartán más hidroclorotiazida, o enalapril más hidroclorotiazida, o amlodipino más hidroclorotiazida. ¿Y alguien sabe qué hace esa hidroclorotiazida? Profe, pues en sí los ayuda como a eliminar más, a orinar más. Es un diurético. Ujú. ¿Qué actúa aquí? O sea, va contra la aldosterona. A mí me dan losartán que me bloquea la renina, pero adicional me dan hidroclorotiazida que no me permite reabsorber agua aquí, sino que me dice elimine agua para que no tenga la presión alta. Aquí, en esta porción distal del túbulo contorneado distal, actúan por un lado la aldosterona reteniéndome agua y por otro lado los diuréticos eliminándome agua. Y aquí en el túbulo colector, que es el último, el que ya va a llevar la orina, en ese túbulo colector principalmente es sensible a esa hormona antidiurética, que en algún caso, si ¿dónde se produce la antidiurética? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se produce esa hormona? ¿En el riñón? ¿En dónde? Profe, no era una corteza. En la hipófisis, por allá arriba en Sí. el cerebro. Esa hormona antidiurética, que es diferente a la aldosterona, si por algún motivo yo tengo algún trastorno hidroelectrolítico, la hormona antidiurética viene, no me altera el riñón, la filtración, el túbulo contorneado, viene aquí al túbulo colector y me ayuda a retener un poquito de líquido. Y en el túbulo colector, donde más se regula el ácido base por los hidrogeniones y el bicarbonato. O sea que en el túbulo colector es la parte del riñón que me ayuda a mantener el pH. Muchachos, sé que el tema no es fácil, lo sé, lo entiendo perfectamente. En la próxima clase mía, vuelvo a repasar cosas, vuelvo y pongo mismas diapositivas repasando. Como ven, si uno se deja de atender un segundo, se puede perder mucho de la clase. Y les pido que lo que les quedó claro, por favor, lo tengan anotado y lo repasen ustedes, los conceptos claves que yo les di. Porque renal es mucho más difícil que pulmonar, que cardiovascular, que nervioso. Renal es complejo. Luego van a ver gastrointestinal, no es tan complejo, pero renal es quizás lo más complejo de la fisiología. Además, porque al fin del día, quien más termina sabiendo de fisiología renal son ustedes, muchachos microbiólogos y bioanalistas. Ustedes terminan manejando muy bien toda la fisiología renal, porque la muestra de orina es una de las muestras más frecuentes que nosotros normalmente estamos tomando. Muchachos, preguntas, dudas y aportes. Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿Me Claro que sí. escucha?
Es que durante la clase me surgió una duda y es con el proceso que usted nos explicó hoy de la filtración y todo eso, pues nos lo explicó para un solo riñón. O sea, todo ese proceso se da en ambos riñones, ¿cierto? Sí, en ambos riñones. 125 mililitros llega para los dos riñones Sí, o en promedio a los dos. Ujú. Ah, ok. Profe, y entonces cuando una persona solamente tiene un riñón por alguna circunstancia, ¿cómo hace? ¿Esos 125 mililitros llegan solo a Tiene él? una tasa de filtración glomerular baja, pero si ustedes se acuerdan en esa diapositiva que les mostré, o sea, uno a lo largo del tiempo empieza a tener menos y menos filtración glomerular. Usted empieza a ser grave cuando está menos de 50-60. O sea, yo, por ejemplo, que di 93, ya estoy viejito, no tengo los mismos 116 que tienen ustedes, 120, pero con 93 funcionó bien. Cuando tenga 70 años puedo tener 70 y funcionó bien. Empiezo a funcionar mal, a tener falla renal. ¿Qué pasa cuando mis riñones no funcionan? ¿A qué me conectan? ¿Cómo se llama ese sistema? Diálisis. Diálisis, que es como si fuera un riñón externo. Es cuando baja de 60, de 50 para abajo. Una persona con un solo riñón puede filtrar más o menos 60, 70 y está bien, pues puede llegar sobre 50. Si empieza a bajar más, empieza a tener problemas, pero con un solo riñón, en teoría, podría vivir. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Estuvo complejo. Sí, profe, Un poquito enredado. Sí, pero créanme que yo hago el mejor esfuerzo para que sea lo más entendible. Bueno, nos vemos el otro miércoles también a las 5 entonces, ¿no? Listo, profe. Bueno, muchachos, juiciosos. Hoy Chao, no sé si... Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, chao, chao. profe. Feliz noche. Gracias, chao.